Conocerías las 7 sendas de la felicidad. Brillaría por todas partes la luz de tu amor. Se regocijarían las aves entre el misterio de sus bosques. Resplandecería la luz del espíritu, y alegres los elementales de la naturaleza cantarían para ti versos de oro. Una noche cualquiera, no importa cuál, ni la fecha, ni el día, ni la hora, platicaba yo con un adepto de la Blanca Hermandad en el universo paralelo de la quinta dimensión. La conversación era en verdad suave y deliciosa y corría lentamente como un río de oro bajo la selva espesa del sol. De pronto, bajo el follaje sublime del árbol de la vida, le interpelé así. ¿Tiene usted cuerpo físico? ¿Está usted consciente? Es obvio, ostensible, que las respuestas me dejaron plenamente satisfecho. Sí, estoy despierto, tengo cuerpo físico, pero en estos momentos siento que mi conciencia comienza a dormirse por grados, lentamente, poco a poco, conforme mi vehículo denso me atrae, hacia eso que llaman estado de vigilia. Lo más interesante fue aquel momento inefable en que el adepto flotando extático en el ambiente sideral, juntó beatíficamente sus 2 pies en tal forma que las plantas de estos hicieron contacto entre sí. Entonces, es evidente que pareció fortalecerse. Su conciencia recobró lucidez. Es claro que yo imité su ejemplo y el adepto me explicó la clave diciéndome. Con este secreto, tú podréis resistiros a la atracción magnética del cuerpo denso y así podréis permanecer fuera todo el tiempo que queráis. Resulta ostensible, palpable y claro que solo adeptos así, hombres de verdad, conscientes y despiertos, saben lo que son los 7 caminos. En la noche cósmica las 7 sendas de la felicidad no existen y solo el uno respira inanimado y por sí. Antes de que el corazón del sistema solar comenzara a palpitar intensamente, las causas del dolor no existían porque no había nadie que las produjese y fuera aprehendido por ellas. Capítulo 11, la panspermia de Arrhenius. Algunos antecesores de Darwin creyeron que el agrupamiento de especies en árboles genealógicos era el resultado de la evolución de una especie a otra. Es obvio que tal creencia es en el fondo una hipótesis absurda, pues nosotros jamás hemos asistido al nacimiento de una nueva especie. Lamarck opinaba que la evolución había tenido lugar por la adaptación de plantas y animales al medio ambiente, transmitiéndose las características adquiridas a la generación siguiente. Darwin llegó aún más lejos en sus exposiciones, con la idea descabellada de que los tipos nuevos emergían por variaciones ocasionales, debidas al azar, o debido a errores de herencia y que luego eran suprimidos por supervivencia del más apto. Al echar una mirada retrospectiva al largo sendero de la evolución, concluye el señor Darwin manifestando que en el confuso pasado debe de haber existido alguna forma primeval, simple y sencilla de vida, de la que devienen todas las demás existencias. Resulta a todas luces muy interesante aquella pregunta que ese autor citado a sí mismo se hizo. ¿De dónde provienen aquellas especies originales? En una de sus postreras cartas, que se supone fue la última que dictó y firmó antes de su defunción, manifestaba en forma enfática que los conocimientos en aquel tiempo eran tan pobres que cualquier intento serio para explicar el origen de la vida resultaría un fracaso. Falleció el señor Darwin sin haber descubierto el origen de la vida, escribió una teoría absurda, sin bases, sin fundamento. Pasteur fue mucho más comprensivo. Recordemos con claridad aquel golpe que asestó a la absurda idea de que la vida podía surgir de materia inorgánica. Dijo el gran sabio. Hay una cualidad peculiar de las sustancias químicas de las cosas animadas, que las sitúa fundamentalmente aparte de las sustancias inorgánicas. Pasteur desautorizó tan rotundamente a todos los fanáticos de la generación espontánea, que en verdad y aunque parezca increíble, solo pocos secuaces de tan descabellada teoría se atrevieron a especular sobre el origen de la vida. Sobra decir que, de los restantes, unos optaron por el concepto de que fue necesaria alguna chispa milagrosa para dar vida al primer ser viviente. Otros, indudablemente los más sabios, se acogieron a la sabiduría oriental, según la cual la vida es eterna y solo son perecederas las formas cambiantes. Los gérmenes de la vida viajan eternamente de sol en sol, de mundo en mundo, a través del tiempo y la distancia. Remolinos eléctricos, vórtices de fuerza, se escapan de los mundos portando en su seno gérmenes de vida.
Torbellinos eléctricos llegan a los mundos trayendo en su vientre gérmenes de vida. La dificultad que ofrecía la teoría de la panspermia de Arrhenius era que incluso las esporas de bacterias que sobrevivieron a la ebullición en los frascos de Pouchet, habrían sido probablemente muertas por los rayos ultravioletas solares poco después de atravesar velozmente la capa atmosférica protectora terrestre. Los rayos de mayor efecto letal para las esporas son posiblemente los de longitud de onda inferior a 3000 angstroms. Según cálculos posteriores realizados por Carlos Sagan en la famosa Universidad de California en Berkeley, estas esporas no hubieran podido sobrevivir ni siquiera durante el trayecto de la Tierra a Marte o viceversa. No obstante, Sagan afirmaba que los rayos ultravioletas son mucho más débiles a distancias desde el Sol hasta planetas como Urano y Neptuno, y que en lo que concierne a estos, la teoría de la panspermia no queda del todo descartada, si bien según él, no es aplicable al origen de la vida en la Tierra. Nosotros los gnósticos vamos más lejos. No estamos hablando de esporas. Afirmamos que los gérmenes elementales de la vida son llevados y traídos por torbellinos eléctricos. Es evidente que, si los gérmenes elementales de la vida universal no fuesen debidamente protegidos durante sus viajes interplanetarios, serían aniquilados por los rayos solares ultravioleta. Es ostensible y manifiesto que los gérmenes vitales de la existencia viajan entre el vientre eléctrico de los torbellinos, debidamente protegidos por la energía cósmica. Los gérmenes elementales evolucionan y se desarrollan doquiera encuentren condiciones vitales específicas. Después de cualquier ciclo evolutivo devienen edades involutivas y las especies retornan a su estado germinal primitivo. La evolución e involución de cada especie en particular, exige condiciones vitales precisas. Todas las especies vivientes que han evolucionado e involucionado en el planeta Tierra, repitieron idénticos ciclos en otros mundos. La teoría de la panspermia de Arrhenius ha sido mejorada por los gnósticos y es obvio que sus fundamentos son exactos. Capítulo 12, Los misterios egipcios. Salve, oh bendita diosa Atenea Neit. Cuán grandes son tus obras y maravillas. Bien saben los dioses y los sabios que tú eres la divina Clitone de la sumergida Atlántida. Escrito está con caracteres de fuego en el gran libro de la vida que tú, oh diosa, supisteis seleccionar inteligentemente lo mejor de la semilla de Vulcano para fundar la augusta ciudad de Atenas. Oh Neit. Tú establecisteis a Sais, en el delta del Nilo. El país asoleado de Kem, se inclina reverente ante ti. Salve. 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 Aún resuenan en el fondo de los siglos aquellas frases del sacerdote de Sais. Oh Solón, Solón, vosotros los griegos no sois sino unos niños. No hay en Grecia un anciano tan solo. Vosotros sois todos unos jóvenes de alma, por cuanto no atesoráis ninguna opinión verdaderamente antigua y de arcaica tradición venida. No poseéis, no, ningún conocimiento blanqueado por el tiempo, y he aquí por qué, a lo largo de los siglos las destrucciones de hombres y pueblos enteros se han sucedido en gran número, las mayores de ellas por el fuego y por el agua. Las menores, por otras causas diversas. Así, existe entre vosotros la vieja tradición de que antaño, Faetón, el hijo del sol, al empeñarse en dirigir el carro de su padre, había incendiado la tierra y que herido por el rayo, había él mismo perecido. Semejante relato es de carácter fabuloso y la verdad que tamaña fábula oculta bajo su símbolo es la de que todos cuantos cuerpos celestes se mueven en sus órbitas sufren perturbaciones que determinan en el tiempo una destrucción periódica de las cosas terrestres por un gran fuego. En tales catástrofes, los que habitan en las montañas y parajes elevados y áridos perecen más pronto que los moradores de las orillas del mar y de los ríos. A nosotros, el Nilo, a quien por tantos modos debemos nuestra vida, nos salvó entonces de tamaño desastre, y cuando los dioses purificaron la tierra sumergiéndola, si no todos los boyeros y pastores perecieron sobre las montañas, al menos los habitantes de vuestras ciudades fueron poco a poco llevados hasta el mar siguiendo por la corriente de los ríos. Sin embargo, en nuestro país, ni entonces ni en otra época alguna, las lluvias han fecundado nuestras campiñas como otras, sino que la naturaleza ha dispuesto que el agua nos viniese de la tierra misma, por el río.
Esta es la causa de que nuestro país pueda conservar las tradiciones más antiguas, porque ni calores extremados ni lluvias excesivas le han despojado de sus habitantes, además de que si bien la raza humana puede aumentar o disminuir en número de individuos, jamás llega a desaparecer por completo de la faz de la tierra. De este modo y por esta razón, todo cuanto se ha hecho de hermoso, de grande o memorable en un aspecto cualquiera, sea en vuestro país, sea en el nuestro o en otro, está escrito desde hace muchos siglos y conservado en nuestros templos, pero entre vosotros y los demás pueblos el uso de la escritura y de cuanto es necesario a un estado civilizado data de una época muy reciente y súbitamente, con determinados intervalos, vienen a caer sobre vosotros como una peste cruel, torrentes que se precipitan del cielo y no dejan subsistir sino hombres extraños a las letras y a las musas, de suerte que recomenzáis, por decirlo así, vuestra infancia, e ignoráis todo acontecimiento de vuestro país o del nuestro que remonta al tiempo viejo. Así, Solón, todos estos detalles genealógicos que nos has dado relativos a vuestra patria se parecen a cuentos infantiles. Desde luego vosotros nos habláis de un diluvio, cuando se han verificado muchos otros anteriormente. Además ignoráis que en vuestro país ha existido la raza de hombres más excelente y perfecta, de la que tú y toda la nación descendéis, después que toda ella pereció, a excepción de un pequeño número. Vosotros no lo sabéis, porque los primeros descendientes de aquella murieron sin transmitir nada por escrito durante muchas generaciones, porque antaño, Solón, antes de la última gran destrucción por las aguas, esta misma República de Atenas, que a la sazón ya existía, era admirable en la guerra y se distinguía en todo por la prudencia y sabiduría de sus leyes, cuanto por sus generosas acciones contaba, en fin, con las instituciones más hermosas de que jamás se ha oído hablar bajo los cielos. Solón añadía que se quedó pasmado ante semejante relato y que lleno de infinita curiosidad, rogó a los sacerdotes egipcios que ampliasen sus relatos. Yo estuve reencarnado en la tierra sagrada de los faraones durante la dinastía del faraón Kefren. Conocí a fondo todos los antiguos misterios del Egipto secreto y en verdad os digo que jamás he podido olvidarlos. En estos precisos momentos vienen a mi memoria acontecimientos maravillosos. Una tarde cualquiera, no importa cuál, caminando lentamente por las arenas del desierto, bajo los ardientes rayos del sol tropical, atravesé silente como un sonámbulo una calle misteriosa de esfinges milenarias ante la mirada exótica de una tribu nómada que desde sus tiendas me observaba. A la sombra venerada de una antiquísima pirámide, hube de acercarme un momento para descansar brevemente y arreglar con paciencia las correas de una de mis sandalias. Después diligente, busqué con ansia la augusta entrada. Anhelaba retornar al camino recto. El guardián, como siempre, estaba en el umbral del misterio. Imposible olvidar aquella figura hierática de rostro de bronce y salientes pómulos. Ese hombre era un coloso, en su diestra empuñaba con heroísmo la terrible espada, su continente era todo formidable y no hay duda de que usaba con pleno derecho el mandil masónico. El interrogatorio fue muy severo. ¿Quién eres? Soy un suplicante que vengo ciego en busca de la luz. ¿Qué deseas? Luz. Muy largo sería transcribir aquí dentro del marco de este capítulo, todo el ya consabido examen verbal. Después, en forma que yo califico violenta, se me despojó de todo objeto metálico y hasta de las sandalias y de la túnica. Lo más interesante fue aquel instante en que aquel hombre hercúleo me tomó por la mano para meterme dentro del santuario. Inolvidables fueron aquellos instantes en que la pesada puerta giró sobre sus goznes de acero produciendo ese do misterioso del viejo Egipto. Lo que sucedió, el encuentro macabro con el hermano terrible, las pruebas de fuego, aire, agua y tierra, puede ser encontrado por cualquier iluminado en las memorias de la naturaleza. En la prueba de fuego hube de controlarme lo mejor que pude, cuando atravesé un salón en llamas. El piso aquel estaba lleno de vigas de acero encendidas al rojo vivo. Muy estrecho era el paso entre aquellos tirantes de hierro ardiente, apenas si había espacio para poner los pies. Por aquellos tiempos muchos aspirantes perecieron en este esfuerzo. Todavía recuerdo con horror aquella argolla de acero enclavada en la roca. Al fondo solo se veía tenebroso el horroroso precipicio. Sin embargo, salí victorioso en la prueba de aire. Allí donde otros perecieron, yo triunfé.
Han pasado muchos siglos y todavía no he podido olvidar, a pesar del polvo de tantos años, aquellos cocodrilos sagrados del lago. Si no hubiera sido por las conjuraciones mágicas,